de ahora. Y eso es lo que han conocido y pues, eso es lo normal. Entonces, no, puede que no llame la atención. Pero los más grandes, que han conocido la misa de antes, que han tenido el catecismo de antes, que han recibido la educación de antes, sí pueden percibir que hay un cambio muy grande en todo, y en la religión también. Es muy impresionante ir entendiendo qué cambio hubo, por qué se hizo ese cambio y qué se pretende con ese cambio. Realmente es para quedar asombrado. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo como lo que ocurrió? Dios sabe el misterio de la iniquidad, que habla San Pablo, el misterio del mal, que está en lucha con el mal y el bien, que están en lucha permanente. Acá en México, ustedes lo requete conocen, la historia de México es un muy buen ejemplo de esa lucha entre el bien y el mal. El mal va ganando por Isa, pero todavía no termina el partido. Así que mientras no termine el partido, no ha ganado el mal. Y no puede ganar el mal porque nuestro Señor ha prometido que la victoria es de Él, por supuesto. Pero, así como en la pasión nuestro Señor estuvo en la cruz y nadie creía que era Dios, pues así ahorita la iglesia está muy humillada, muy en mucha decadencia, sufrió una decadencia muy grande. Y, sin embargo, para todo corazón de buena voluntad, es posible todavía mantener la verdadera fe católica y encontrar los verdaderos sacramentos. Ah, padre, ¿cómo que verdadero y los otros son falsos? Pues ahí la crisis es tan grande y tampoco podemos ser demasiado tajantes. Es decir, que los sacramentos modernos son falsos, inválidos, que la misa nueva es falsa e inválida. Pero aún así, aunque fuera válida, aunque hubiera verdaderos sacramentos, lo cual es dudoso en muchos casos, pues la fe de los fieles está en grave peligro. Y sabemos que si no tenemos la verdadera fe, es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios con cualquier fe. Es una idea muy extendida hoy en día. Si le preguntamos a cualquier persona que va caminando por la calle, ¿se salva un judío? Ah, no, sí, buen judío, sí, se salva. ¿Y un musulmán? Pues sí, es buen musulmán, sí, claro. ¿Y un protestante, un evangélico? Pentecostal, o qué sé yo, lo que fuere. Sí, claro que se salva, sí, es buen pecador. ¿Y un mormón? También. ¿Y un testigo de Jehová? También. Esa es la idea dominante, o sea, no importa qué fe tenga uno, pues lo importante es que le reza a Dios y que es una buena persona porque no asesina a nadie. Eso es ser una buena persona, no asesinar a nadie. Y entonces, no hay problema. Esa es la idea que existe. Pero si vamos a lo que enseña la iglesia, pues fuera de la iglesia no hay salvación. La figura de la iglesia es el arca de Noé. ¿Quién se salvó en el diluvio? Solamente aquellos que iban en el arca de Noé. 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus señoras. Y todos los animales que iban. Nadie más.
Bueno, esa arca es figura de la Iglesia Católica, o sea, los que quedan con vida, a vida eterna, son los que están dentro de la Iglesia. ¿Y quiénes están dentro de la Iglesia? Sería la pregunta. Pues para estar dentro de la Iglesia hay que haber sido bautizado y hay que profesar la verdadera fe católica. La fe que ha sido revelada por Dios desde el Antiguo Testamento y luego perfeccionada por nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Esa es la fe que salva. Obviamente sabemos que no basta con tener la fe. Es necesario cumplir con los mandamientos. Yo tengo la fe, pero hago lo que quiero. No, eso no sirve de nada. Una fe muerta, como dice el apóstol Santiago. Entonces, con lo que les estoy diciendo, pues, ustedes pueden ir imaginándose un poco el tamaño de la crisis que estamos enfrentando. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir ahora. Toda esta reforma que ha habido a partir del Concilio Vaticano II, que se cambió la misa, se cambiaron los sacramentos, no en sí mismos, o sea, siguen existiendo la confirmación, la Eucaristía, pero la manera de administrarlos se cambió, la manera de entenderlos se cambió. Se cambió la manera de interpretar la enseñanza de la Iglesia de siempre. Y entonces, en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, se enseña, ya que estamos en Pentecostés, que el Espíritu Santo sopla en todas las iglesias. En la católica, por supuesto, pero también en las protestantes, en los hermanos separados, se llaman, que son, en realidad, los herejes. Son aquellos que han elegido una parte de la fe y han rechazado otra. Son los herejes. Sí, los protestantes, tantas sectas que hay. Pero, sin embargo, según la enseñanza del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo sopla en esas comunidades de hermanos separados. Es decir, hay santidad. Porque lo que se le atribuye particularmente al Espíritu Santo es la santificación de las almas. Y si el Espíritu Santo está soplando ahí, es porque esas almas se están santificando. Error. ¿Qué es lo que decimos en el credo? Creo en la Iglesia Católica, una santa católica. La santidad es una nota que distingue a la Iglesia Católica y no se encuentra fuera de ella. Si parece santidad, pues no lo es. Entonces, porque, no sé, las mujeres de la luz del mundo se visten bien, andan con falda, modestas y todo. Son santas. No, señor. Las católicas deben vestirse bien. No estoy diciendo que se puede ser santa si se viste modestamente. No. Pero la santidad es una nota de la Iglesia Católica. La unidad también. Las sectas, ¿cuántas sectas hay? No me puede decir cuántas sectas hay. Miles. ¿Es eso unidad? La unidad en la Iglesia es unidad de fe. Todos los que son miembros de la Iglesia tienen la misma fe. Unidad de gobierno, hay una sola cabeza. Gobierno. Papa. Y entonces, en esta crisis, queridos hermanos, el gran problema, el mega problema, es que se nos cambió la fe católica. Y eso es de una gravedad extrema. Y por eso estoy aquí. Si no, no me pego el viaje y busco en el calendario a ver cuándo puedo. Nunca. Y tengo toda la agenda copada. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si hay almitas que quieran beber de las aguas puras y cristalinas
de la Iglesia Católica de siempre. Y por eso ustedes ven cómo está el Padre. Yo no me puse la sotana para venir acá, para que digan, oh, el Padrecito se anda con sotana. ¿Nos has visto alguna vez sin sotana, Carlos? Puede ser que hayas visto alguna en algún momento. Exactamente. Pero siempre andamos con la sotana. ¿Por qué? Porque la sotana es un distintivo del hombre de Dios, del ministro de Dios, del representante de Dios. Hoy existe la teoría de que el sacerdote debe vestirse como uno más de la gente, de modo que la gente se acerque a él sin ningún temor. Y como lo ve, bueno, es como yo. Sacerdote, entonces me voy a acercar porque es como yo. Error. La gente no quiere eso. La gente quiere ver un hombre de Dios, un hombre 100% entregado a Dios, con el cual yo puedo platicar de las cosas de Dios. No quiero un hombre igual a mí. Que el sacerdote no tiene por qué estar arriba a mí. Sí, el sacerdote tiene una dignidad altísima, lo cual no hace que deje de ser un pecador, ¿no? Pero sí, Dios lo ha llamado y el carácter sacerdotal lo eleva a una dignidad muy por sobre aquella que tienen los fieles. Obviamente debe usar bien el poder que tiene y de la dignidad que tiene, pero es así. Ay, es que me siento mal que diga eso. Lo lamento, te estoy diciendo la verdad. No te vengo a contar cosas que quieres escuchar, te vengo a contar la verdad. San Pablo habla de eso. Llegará un momento en que ya no soportarán la verdad y se tornarán a las fábulas. Y eso es lo que está pasando ahora, queridos hermanos. La gente va a donde le van a decir lo que quiere escuchar, lo que es agradable a sus oídos. No, si eso está bien, si eso no es pecado, no te preocupes. Hazlo nomás, sé feliz. Mientras haya amor, todo está bien. Y eso me agrada, porque, entonces puedo empezar a hacer lo que quiero y mis tarugadas que quiero hacer. Y no, la iglesia de siempre era al revés. Es la luz, es la verdad. Yo vengo, veo la luz y la verdad, me someto a la luz y la verdad. No es al revés, no es un Dios que se somete a mis caprichos y a mis inclinaciones. Al revés, yo me someto a Dios. Esa es la verdadera religión. Por eso vino nuestro Señor, enseñar. Entonces, por eso murió nuestro Señor en la cruz. ¿Qué sentido tendría que nuestro Señor hubiera muerto en la cruz? Si los judíos se salvan, los musulmanes se salvan, los budistas se salvan, los protestantes se salvan, todo el mundo se salva. ¿Qué sentido tendría esa tremenda pasión de nuestro Señor? Si su iglesia es una más entre otras. No tendría ningún sentido. Nuestro Señor viene a morir en la cruz porque Él es el único Padre. Porque su iglesia es el único Padre. Vean ustedes la tremenda diferencia que hay en la iglesia moderna, que piensa de esa manera, que decimos que no hay problema que seas de otra religión. Lo importante es que creas en Dios, un Dios así, medio difuso, o completamente difuso. Y lo importante es que es lo que nos une y no lo que nos separa. Eso es lo importante. La iglesia. Y la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, jamás actuó así. Jamás. Siempre proclamó la verdad y proclamó ser la única iglesia verdadera. No hay otra. Y por eso tantos misioneros dieron su vida yendo a lugares salvajes donde los desollaron, los quemaron, los comieron vivos. ¿Por qué? Porque estaban trabajando por la salvación de las almas. Porque la única posibilidad de la salvación de las almas, de que las almas se salven, es que pertenezcan a la iglesia. Entonces, pues por eso estoy aquí. Porque es una cosa de vida o muerte en realidad.
vida o muerte eternas. Aquellas almas que mueren en estado de gracia, es decir, que mueren amando a Dios. ¿Y cómo voy a amar a Dios si no tengo la verdadera fe? Se salvan. Y van al purgatorio o derechito al cielo, a las menos. Y las almas que no mueren en estado de gracia, que mueren odiando a Dios, es el infierno eterno. No, padre, si es que no existe el infierno. Podría ser que hubieran escuchado eso, seguramente lo han escuchado. Que no existe el infierno. O que existe, pero está vacío. Pero, ¿de dónde salió esa enseñanza? Eso no es la enseñanza de la iglesia. No es lo que aparece en las escrituras. Está claramente revelada la existencia del infierno. 67 lugares aparece la existencia del infierno. ¿Cómo es posible que se estén enseñando cosas que nunca se enseñaron? ¿Cómo es posible que se nos haya cambiado la fe? ¿Cómo es posible que se nos haya cambiado la Santa Misa? La renovación del sacrificio de Cristo, que es lo que se hace ahí en el altar cuando se dice la Santa Misa. Lo que es el Padre, renovar el sacrificio de Cristo. Y a mí me impresionó mucho eso, porque han de saber que yo también soy un compartido. Yo no crecí con la misa tradicional. ¿No? Yo descubrí la misa tradicional así como la descubrió Carlos. Y me impresionó mucho saber eso. La misa es la renovación del sacrificio de Cristo. Yo decía, pero antes yo tenía la idea que era como recordar la última cena. La idea que yo... Y cuando me entero que es la renovación del sacrificio de Cristo, dije, aquí hay algo que no está bien. ¿Cómo es posible que yo no haya sabido esto que es tan importante? Y ahí empecé a investigar. Aquí estamos. Claro, porque vi que era tan grande el tesoro de la iglesia tradicional, tanta la ignorancia que hay en la gente, que dije, bueno, y eso es, por supuesto, gracias de Dios, ¿no? Que yo sea gran cosa, pero Dios que me dio la gracia en ese momento, lo que se llama la vocación, Dios que llama, bueno, aquí te quiero. Entonces vi que era tan grande el tesoro, un tesoro tan importante, tan inmenso que no puede perderse. No puede perderse. ¿Y quién es el encargado de transmitir ese tesoro? Pues principalmente los sacerdotes. Y si no hay sacerdotes, ¿qué va a pasar? Con ese pensamiento, no terminé el seminario. Pero es así de fuerte la cosa, es grave. Es un problema que pues afecta nuestra salvación eterna. No es un problema de que, ay, sí, que a mí me gusta más la misa tradicional porque hablan en latín. Ay, ya son así. Oh, qué bonito. No, está bien, por supuesto, muy, muy hermoso todo ese orden que hay en la liturgia tradicional. Pero no es por eso, no es porque me gusta más, me gusta más. No, es un tema esencial. Si yo no tengo la verdadera misa, si yo no tengo la renovación del sacrificio de Cristo, ¿de dónde voy a sacar las gracias que necesito? ¿De dónde voy a sacar el alimento que necesito para mi alma? De ahí sale el sacramento de la Eucaristía. ¿De dónde voy a escuchar la verdadera doctrina católica? Si no es un padre católico 100% que me está predicando la verdad, ¿dónde la voy a escuchar? Si yo no tengo eso, mi alma está en grave peligro. Claro que sí. Entonces, de eso se trata, queridos hermanos, de ver el interés que tengan ustedes en tener todo esto que estamos hablando acá en Toluca. Pero desde ya les digo, no es fácil. Primero, hay que entender. Muchos me han escuchado, dicen, bueno, no le entiendo muy bien al padre, además de que habla con un acento raro. No encuentro que esté tan mala la cosa. Pero hay que entender un montón de cosas que no es posible entenderlas así de la noche a la mañana. Segundo, si yo
Si yo realmente quiero la misa tradicional, ya me van a empezar a mirar raro. ¿Y este qué le pasa? ¿Qué te crees monja? Que andas con falda y tan cubierta y que te andas confesando a cada rato por confesarse una vez al mes. Eso es como, está loco. Uno va a tener muchos problemas por querer la misa tradicional. Es algo que no es agradable a la iglesia oficial. Es verdad que el Papa Francisco ha tenido varios gestos en favor de la misa tradicional o de la tradición. Pero no hay que entusiasmarse mucho con eso. Porque lo que quiere el Papa Francisco no pretende volver a la tradición, que la iglesia vuelva a la tradición. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? No pretendemos otra cosa. La iglesia, Roma, debe volver a la tradición. Y todas estas reformas van a ser barridas y tiradas al bote de la basura, por ser reformas heréticas y peligrosas para la fe. El Papa Francisco dice, bueno, ok, mira, está este grupito de católicos, bueno, ya démosle algunas cosas para que estén tranquilos, que no hagan lío, que tengan su misa anticuada ahí porque les gusta. Claro, él no ve lo que estamos hablando nosotros, él no ve este problema, él no cree que haya una crisis en la iglesia. Y hay pocos sacerdotes, pero bueno, eso es lo que Dios quiere ahora. Y bueno, y los laicos tendrán que tomar la función de los sacerdotes y habrá diáconos y diaconisas y acólitas y ministras de la comunión. Y bueno, eso es lo que Dios quiere, y así es la iglesia que va en su camino. No quiere la tradición del Papa Francisco. Dice que sería un paso atrás. Todas estas reformas han sido una gran ganancia, una buena cosa. Así piensan los modernistas, que se llaman. Entonces, lo que él da es solamente para así como una migaja, ¿sí? Para que se queden tranquilos y contentos. Entonces no hay que entusiasmarse con eso. Así es que, bueno, de eso se trata, en pocas palabras. No sé si quisieran hacer algunas preguntas, aquí estamos dispuestos a responderlas. Alguna duda, alguna cosa que no tengan clara, con toda franqueza se las voy a responder, porque nuestra intención no es andar contando cuentitos, contamos la verdad de nuestra idea, y que no es otra que de la Iglesia Católica de siempre. Y entonces, en la medida que puedas, le respondo sus consultas. Se había comentado que la misa va a ser en latín, siendo la tradición, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo lo vamos a entender nosotros? Tenemos que aprender latín, tenemos que comprar, o sea... Todos a la universidad. ¿Cómo traducir espiritualmente una Biblia en latín? Está muy bonita en términos de adorno, porque no sabemos. No, lo que pasa es que tenemos misales que tienen dos columnas, una columna en latín y la otra en español. Entonces ahí uno va leyendo lo que está en latín. Después uno va aprendiendo un poquito de latín. Nosotros en el seminario tenemos latín, pero no es suficiente como para hablar en latín, sino para entender el latín. Más fácil de entender que hablar. Y el latín eclesiástico es bastante fácil, es muy parecido al castellano. Pero en todo caso está la traducción, entonces ese problema de cómo vamos a entender, pues sí, ahí está el misal, uno va leyendo. Porque antes en latín, la gente que estaba atrás no sabía qué decían, pero lo viví, lo seguía, supongo. Lo que pasa es que es importante entender lo siguiente. Cuando yo sé que la misa es la renovación del sacrificio de Cristo, pues lo importante para asistir a misa es unirme yo a ese sacrificio y ofrecerme yo también. No importa si entiendo o no entiendo latín. Con eso basta y sobra para asistir fructuosamente a la Santa Misa. Obviamente, claro, es bueno entender. Entonces, bueno,
Como todo, hay que aprender. Uno va aprendiendo en el camino, pero ya con esa idea central de que sé a qué estoy yendo y sé qué está pasando, me basta y me sobra. Y el latín tiene su razón de ser. No es porque suena bonito. No, es una lengua muerta, es decir, no es una lengua que se hable en alguna parte, sino que es una lengua propia de la iglesia y que ahí está encapsulada, podríamos decir. Y, como tal, pues no cambia. Una lengua muerta no cambia. No es como el español. Va cambiando de acuerdo a las generaciones. No sé, Scarlett habla del tiempo del papá. Ya, un montón de palabras que el papá dice, ¿qué? Y se van agregando y se van agregando expresiones. Y va cambiando. Entonces uno lee el español del siglo XVI. Uy, de repente cuesta entender el Quijote, no sé. Va cambiando. En cambio, al ser una lengua muerta no cambia. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Porque las fórmulas que están en el misal ahí quedan eternamente y nadie puede llegar y cambiarlas. No. La fórmula de la consagración, ahí está. Y ahí queda, lo que quiera voy a cambiar si está en latín. En cambio, en español, puedo empezar a jugar con las palabras, puedo hacer lo que se me antoja. Cosa que ha ocurrido. Se ha cambiado incluso la consagración, las palabras de la consagración. Entonces, tiene esa ventaja, que no cambia. Entonces, es como una armadura contra las herejías, en latín. Otra ventaja, si yo voy, no sé, me tocó ir a Holanda, el holandés es una cuestión súper complicada, pero me meto en una iglesia en Holanda, resulta que la misa está en latín, y me siento como en mi casa. Y me siento bien, porque es la misa que conozco, está en latín. Claro, el sermón en holandés no tengo ni idea qué es. Pero la misa, como la conozco. Ahora eso se perdió. Voy a Holanda y la misa en holandés. Voy a Italia y la misa en italiano. Voy a Inglaterra y la misa en inglés. No entiendo ni joda. A ver, ¿cómo es esto que entiendo que no entiendo? Parece que antes se entendía más que ahora. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica significa Iglesia Universal. Bueno, y el latín le da ese carácter universal. Claro, a la Iglesia Oriental también. Pues bueno, ahí ya no hablan latín. Pero bueno, dentro de la Iglesia Latina, ya, yo iba a cualquier parte y me sentía como en mi casa. Y otra ventaja del latín es que, como es una lengua propia de la Iglesia, es muy apropiada, digámoslo así, para la liturgia, porque ser una lengua propia de Dios, eso como que le da un aire de misterio y como que eleva el alma a Dios. O sea, Dios, la lengua de Dios no es la lengua común de todas las personas, sino que es algo distinto y eso ayuda a elevar el alma. Lo mismo en el canto litúrgico. Ahora lo que se usa es poner cantos mundanos, rock, qué sé yo, la música que se escucha en el mundo. Eso no me ayuda a elevar el alma, eso me baja y me pega a la tierra. Entonces, el canto gregoriano, no sé si lo han escuchado ustedes, es magnífico. Y eleva el alma y produce una paz en el espíritu impresionante. Bueno, entonces, claro, el latín no es algo que sea esencial a la misa, es un agregado, un accidente, pero un accidente muy importante, que tiene muchas ventajas y es muy bueno, muy conveniente para todo lo que quiere la Iglesia. Entonces, por eso el latín. Por eso el latín. Y realmente, pues, las almas que llegan a la misa en latín, y sin entender ni jota, a mí me pasó, yo entré y no entendía nada.
Sin embargo, dije, no entiendo nada, pero aquí está Dios. Sí, yo viniendo así del mundo. Está Dios. Y el latín fue parte de ese, aquí está Dios, por lo que hemos explicado. Entonces no hay problema, ¿sí? Uno de a poquito se va adaptando y va aprendiendo a responder en la misa. Hay respuestas que hacen los fieles. Y bueno, a algunos les cuesta más el latín, a otros menos. Hay gente que lleva muchos años y no, no se le da el latín. Otros que aprenden muy rápido. Es cosa de costumbre y de práctica, entonces no hay problema, ¿sí? Obviamente el sermón es en español. Entonces, ahí uno, por ejemplo, escucha la doctrina y no hay problema, ¿sí? Ese es el tema del latín. Padre, Sí. aquí entendemos que para que se realice esa misa tridentina, pues obviamente que necesitamos a los defensores del tradicionalismo católico. Somos los que estamos aquí. ¿Se le requiere un permiso especial del obispo? Claro, esa es una pregunta interesante. Entonces, la Fraternidad San Pío X, ustedes saben que en el año 88, 1988, Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos. Y esos obispos los consagró pues bajo el Papa Juan Pablo II y los consagró toda una historia atrás que no se las voy a contar. Les cuento el meollo del asunto. Los consagró finalmente sin el permiso de Roma. ¿Por qué? Porque Roma no quería dar el permiso para que él consagrara 4 obispos. Y él consideró que tenía que consagrar 4 obispos para asegurar la continuación del sacerdocio católico y la formación de sacerdotes 100% católicos. Dada toda la crisis de la iglesia, todas las herejías que estaban en boga y que están en boga ahora. Bueno, consagró los 4 obispos, y entonces el Papa Juan Pablo II excomulgó a Monseñor Lefebvre, 4 obispos. La excomunión es una pena gravísima. Sin embargo, Monseñor dijo, esas excomuniones son absolutamente inválidas, porque nosotros estamos actuando para salvar la verdadera fe, el verdadero sacerdocio, y Roma está infectada de modernismo y de herejías, y por eso hacemos lo que hacemos. Monseñor Lefebvre no tuvo la intención de hacer un cisma, que es hacer una iglesia paralela, ¿no? Ya no obedecer al Papa y una iglesia que se gobierna a sí misma. Monseñor Lefebvre no tuvo esa intención. De hecho, dio el carácter de auxiliares a los obispos que consagran, es decir, obispos que no gobiernan un territorio, sino que están para dar los sacramentos, la confirmación, ordenar sacerdotes. Ese carácter tienen nuestros obispos, de auxiliares, no gobiernan una diócesis. Y, bien, a partir de ahí, la historia de la fraternidad es una historia que es como independiente de Roma, en el sentido de que la fraternidad tiene un superior y ese superior gobierna la fraternidad. Sin embargo, no completamente independiente. Siempre ha habido el contacto entre la fraternidad y Roma. Ha habido conversaciones, encuentros. Porque el espíritu de la fraternidad es justamente ayudar a que Roma vuelva a la tradición. ¿Y cómo vamos a ayudar a que Roma vuelva a la tradición? Si estamos cada uno por su lado. Entonces, esa separación y esa independencia, la independencia no es católica, lo católico es la dependencia. Pero es una independencia así, obligada por las circunstancias, digamos así. Pero el espíritu no es de independencia, el espíritu es de hacer que Roma vuelva a la tradición. Bueno, esa vida, a partir de ahí, de la fraternidad, entonces, ha hecho que nosotros funcionemos
de esa forma, sin andarle pidiendo permiso a los obispos para hacer la misa acá o allá o aquí. Sí, ha habido muchos casos en que los padres van y platican con el obispo dicen, no, no quiero esa misa acá, o qué sé yo, o sí, hágala, o qué sé yo. Pero, como la tradición no es algo querido por la iglesia moderna, entonces nosotros no podemos estar tratando de ser amiguitos de la iglesia moderna. No es posible. Eso no es eso. Nos vamos nomás y celebramos la misa con aquellos fieles que quieren tener la misa tradicional. Si hay que ir a hablar con el obispo, vamos a hablar con el obispo. Y que hay contactos con Roma, hay contactos con Roma. Ahora hay todo un tema actualmente, hoy en día, de que Roma nos mira a la Fraternidad San Pío X. Somos muy poquitos, somos 600 sacerdotes en todo el mundo. Nada. 400.000 sacerdotes en la iglesia. Y eso es nada comparado con lo que había antes. La vida religiosa va en picada, va cayendo en picada. Bien, somos 600 sacerdotes. Sin embargo, Roma ve que la tradición tiene ciertos frutos y que va creciendo poco a poco, cada año es más grande la tradición y va llegando a más lugares. Entonces, ha ofrecido un montón de cosas a Roma y lo último que está en carpeta ahí es que Roma ofrece lo que se llama una prelatura personal. O sea, el superior de la fraternidad, sea obispo, y dependa directamente del Papa, sin tener que depender de los obispos locales. Y ahí un poco volvemos a la misma idea que estamos diciendo. ¿Por qué no depender de los obispos locales? Porque los obispos locales son contrarios a la tradición. Entonces, si hubiera que depender de ellos, sería un obstáculo insalvable. Me cuentan que el obispo de acá es progre. Claro, sí. Es lo normal, es la norma. Son un poco los obispos amigos de la tradición. Entonces Roma ofrece eso para que entremos en el sistema y estemos tranquilos de que no nos van a molestar los obispos locales. Y podamos entonces hacer nuestro trabajo. Entonces vean ustedes al nivel que han llegado los contactos con Roma, que Roma ofrece una prelatura personal, tipo lo que tiene el Opus Dei. No sé si han escuchado el Opus Dei. Es una prelatura personal. El Opus Dei. Depende directamente del Papa. Lo nuestro sería incluso mejor que lo del Opus Dei. Bueno, hay todo un cuento, pero les cuento esa parte para que ustedes vean a qué nivel ha llegado el contacto con Roma. Y nosotros venimos a Toluca, si es necesario hablar, vamos a hablar y esto y lo otro. Pero como lo que hacemos no es agradable a las autoridades modernas, pues lo hacemos nomás, ¿sí? Eso, claro, puede producir algún temor y decir, oh, estos son simpáticos, son estos, son los otros. Hay que entender la grave crisis que acabo de explicar un poquito al comienzo y entender que hay un abismo que separa a la iglesia nueva de la iglesia tradicional. Un abismo. Y entonces reconstruir eso es un trabajo y es lo que, bueno, a eso tendemos, a que la iglesia nueva pues se convierta a la tradición. Es una verdadera conversión, porque se ha llegado a hacer una nueva religión prácticamente. ¿Sí? Queda una cáscara católica, pero adentro ya no está la esencia del católico. Gravísimo. Pero procedemos de esa manera, ¿sí? E ir a los lugares donde la gente nos llama y dice, padre, ya no soportamos la misa nueva, ya no soportamos las herejías que dice el cura, ya no podemos más con esto, necesitamos la verdadera fe, necesitamos la verdadera misa. Vengan, por favor. Ah, bueno, allá vamos a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué va a haber problemas? Va a haber problemas. En algunos lugares el obispo saca un comunicado diciendo, hay fieles que están yendo con los curas de la Fraternidad San Pío X. Cuidado que son cismáticos. Nunca hemos sido cismáticos, pero mucho menos ahora pueden decir eso, porque las excomuniones fueron levantadas por el Papa Benedicto XVI. Las supuestas excomuniones. Entonces, en el 2007.
En 2009 el Papa Benedicto XVI permitió que cualquier padre que quiera pueda celebrar la misa tridentina, la misa tradicional. Permitió que si hay un grupo de fieles que quiere en la parroquia, puede pedirle al párroco que se celebre la misa tradicional. Pero claro, para celebrar la misa tradicional es necesario todo un entrenamiento. Nosotros estamos 6 meses entrenándonos en el seminario cuando somos diáconos para poder celebrar la misa tradicional. No es llegar y celebrarla. Y celebrarla dignamente también. Entonces, no es tan fácil, pero digamos, los últimos 20 años, los últimos 10 años, digamos así, ha habido un gran movimiento en el sentido de la tradición. La iglesia en Roma se ha dado cuenta que hay algo que no funciona y ha dado un montón de cosas a la tradición. La tradición va creciendo y va extendiéndose. La gente, por supuesto, no todas, algunas personas se van dando cuenta de la profundidad de la crisis. Entonces, pues hay esperanza. Hay esperanza. Y la batalla, pues, es larga. Nadie dijo que iba a ser corta. Y si se muere uno, pues hay otro que tiene que tomar la antorcha para mantener viva la verdadera fe, la fe católica. No va a morir la fe católica, siempre va a ser posible, va a haber un pequeño rebaño que la va a mantener por aquí, otro pequeño rebaño por allá. En esa situación nos encontramos hoy, pequeños rebañitos por aquí y por allá. Pero eso es una enorme gracia de Dios. Ciertamente Dios, lo que está pasando es un gran castigo de Dios. Ah, tú, hombre moderno, ¿quieres vivir sin mí? Bien, arréglate. A ver cómo te va. Y así nos va. Nos va malísimo. La sociedad se cae a pedazos. La iglesia ya está en las últimas. No hay vocaciones. Se permiten y se estimulan las aberraciones más grandes. Cosas que van contra la razón. Ah, hombre moderno, sí. Arréglate. Sin mí. Sin mi ley. Vive sin mi ley. A ver cómo te va. Y es lo que estamos viendo hoy, queridos hermanos. No sé si usted lo escogió así, pero Dios es providente. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Claro, hoy es Pentecostés. Y el Espíritu Santo nos ha traído aquí. Ciertamente. Yo hace como 10 años comencé a trabajar, a formar grupos de oración. Dice usted, pequeños rebaños. Yo sé que hay más. Y mientras yo creo que estemos en lo esencial, lo demás tendremos tiempo para platicarlo. Ajá. A ver, yo quiero pasar lista. A ver, levante la mano los grupos de oración. Están allá afuera de los demás. A nosotros nos interesa el rito tradicional. Claro. Y primero Dios haremos la carta. Es una carta en conjunto, así. Sí. La pueden firmar. Todos los que estén interesados, pues hacen la carta y después la firman. Y después yo los cuento un montón de cosas. Eso es lo que va a hacer el padre Monsurruti. Va a contar, ¿cuántos son? Son 50. Está interesante. No, de hecho, creemos que es lo mejor. Estamos acostumbrados a la adversidad. Y yo hablando con los hermanos, invitándolos aquí, les decía, dependiendo de la santidad, es como esto va a caminar. Entonces, los grupos de oración saludan a la fraternidad y queremos caminar juntos. Claro, la Iglesia Católica no significa que todos piensan exactamente igual y todos hacen lo mismo. No, hay una gran variedad en la Iglesia Católica. Pero una variedad que salvaguarde la verdadera fe. Cuando uno se aparta de la fe, es lo peor que puede ocurrir. ¿Cuáles son los pecados más graves? Pues justamente los pecados contra la fe. No hay nada que pueda apartarme más de Dios
que no tener la fe. Podré cometer pecados de la carne, pero lo que más me aparta de Dios es no tener la fe. Entonces, realmente, Monseñor Lefebvre realmente fue iluminado por el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo. Y sepan ustedes que en el Concilio Vaticano II había 2.300 padres conciliares, de los cuales muy poquitos se opusieron a estas nuevas ideas. Se juntó un grupito alrededor de 400, de 2.300 personas, o sea, 400 defendiendo la idea tradicional, contra 1.900, ya sea luchando a favor de las ideas modernas o siendo indiferente. Una proporción realmente desproporcionada, valga la redundancia. Pero luego, cuando se termina el Concilio Vaticano II, el año 65, y se empiezan a aplicar las reformas, ¿cuántos se opusieron a ellas? Pues casi nadie. Y termina Monseñor Lefebvre, junto con otro obispo, un obispo brasileño, Monseñor de Castro Mayer, consagrando estos 4 obispos, solo 2. 2 de... ¿Cuántos habrá habido en esa época? 3.000, que quieren realmente conservar lo que la Iglesia siempre ha hecho. Monseñor Lefebvre decía, yo no hago más que transmitir lo que recibí. Yo no he inventado nada, yo no he agregado nada, yo no he quitado nada. Yo solo transmito lo que recibí. Y eso espero que hagan los que vengan después. Transmitir lo que yo recibí y así a su vez a ustedes. Esa es la tradición, algo que se transmite de generación en generación. La fe de los apóstoles, pues es exactamente la misma fe que nosotros profesamos. Si ellos estaban dispuestos a morir en el circo comido por las fieras, nosotros también, porque creemos que hay una sola iglesia verdadera. Y si me quieren matar por eso, pues que me maten. Estoy dispuesto. Así de radical es la cosa, pero así de radical fue siempre. Siempre los cristianos, y cuando digo cristiano, igual católico, siempre los cristianos estuvieron dispuestos a dar su sangre por su fe, que es el mayor tesoro que siempre tuvieron. Porque ese tesoro les permitía llegar a la verdadera vida, la vida. Entonces, Monseñor Lefebvre fue ciertamente iluminado por el Espíritu Santo porque para tener la fortaleza de hacer lo que hizo, prácticamente solo contra todos, una especie de Quijote, pero no un Quijote loco, un Quijote muy cuerdo y razonable. Y lo que hizo, pues ha rendido sus frutos. Ahí estamos vivos todavía. Y estamos, somos como un mosquito que nos deja dormir. ¿Les ha ocurrido? Es un zancudo que anda y nos deja dormir. Es una cosa así. Pero molesta. Y eso somos nosotros para Roma. Nos molestamos, les recordamos que están mal, les recordamos que tienen que volver a la tradición, les recordamos que la tradición es la solución para toda esta tremenda crisis moral y de fe que estamos viviendo. No hay otra solución. No hay otra. No, es que hay que ir más allá. Hemos sido poco osados. No, lo que hay que hacer es volver a la tradición, a lo que siempre hizo la Iglesia. Es que esa religión es muy anticuada. No la entiende el hombre moderno. Eso es lo que quiere el hombre, eso es lo que busca el alma. Poder elevarse a Dios, poder alimentarse de la verdad, no de fábulas, no de fantasías. Sí. Bien. Estamos empezando un camino. 1000 kilómetros empiezan con un paso, dicen los chinos. Bueno, hoy día estamos dando ese primer paso. Pero son 1000 kilómetros. No sé si tienen otra preguntita por ahí.
Hagan las preguntas que quieran, ¿eh? El lugar de donde sería bueno, el rito. ¿Dónde sería? ¿Sería en una iglesia o sería en algún lugar? Claro, lo digno es que sea en una iglesia. Pero le digo inmediatamente que no nos van a prestar una iglesia. Que si nos prestan una iglesia, es complicado. Es complicado porque nos pone una serie de limitantes. Si pudiéramos tener una iglesia, pues magnífico. Estoy hablando de una iglesia clásica, tradicional de las antigüitas. Entonces, claro, hemos celebrado en iglesias y nos dejan celebrar, por ejemplo, en Lourdes, nos dejan celebrar en la basílica que está abajo de la gran basílica, y nos dejan celebrar. Y así en un montón de partes nos dejan celebrar, en otras partes no nos dejan celebrar, depende del lugar. Entonces, pero lo más común es que todo empieza y celebramos en un lugar nomás, donde hay un salón donde nos podemos poner, armamos nuestro altar. Ya. Y luego la comunidad empieza a trabajar, empieza a ahorrar para comprar un terreno. Se compra el terreno y después se construye una capilla. Y ahí terminamos construyendo nuestra propia capilla. ¿Sí? Así es. No sé, por ejemplo, en Santiago de Chile, donde yo soy chileno, allá tuvimos mucha suerte porque se compró una iglesia. Normalmente no nos venden iglesias. Se compró una muy bonita. Terminamos vendiéndola y compramos un terreno y construimos una iglesia nueva, muy bonita, con casa para los padres y toda la cosa. Ahí tuvimos mucha suerte, la providencia quiso que pudiéramos vender ese terreno que se iba a construir un edificio. Típico, se vende un terreno bueno para los edificios y pagan dinero. Y con ese compramos otro terreno y hubo plata para construir. En otros lugares, en Buenos Aires, por ejemplo, la capital de Argentina, uno entra y es una casa adaptada, o sea, son de esas casas así de señoriales de 3 pisos, en un barrio de Buenos Aires. Y la parte de abajo es la capilla. Se ven los tubos del agua, de la calefacción. Está todo adaptado así como iglesia. Pero es una casa. Y no pueden encontrar un terreno desde hace muchos años porque son muy caros. Están ahorrando y no pueden encontrar. Entonces, ahí está, acá, en Buenos Aires, que es una ciudad enorme. En México, pues, tuvimos la suerte de poder comprar un terreno en el año 86. Y después los fieles fueron construyendo la capilla. Y ahora tenemos una iglesia. Pero es nuestra. Bueno, entre comillas. El Estado es dueño porque cayó en una ley en ese momento en que el Estado era dueño de todas las cosas religiosas. Pero es una iglesia en regla que acabamos de consagrar un nuevo altar. Quedó muy bonito, gracias a Dios. Y es realmente, pero es trabajo de los fieles a través de los años. Allá en México son muchos fieles, allá donde tenemos la capilla son 600 fieles. Es mucho más fácil. En San Luis Potosí, ahí están los fieles ahorrando desde hace mucho tiempo. Estamos a punto de comprar un terreno, tenemos 1000 problemas con el terreno. Pero una vez que lo tengamos, ellos van a empezar a construir su capilla. ¿De a poco? Así funciona normalmente la cosa. Ha ocurrido que hemos comprado iglesias, pero en un caso extraordinario. Normalmente no nos venden iglesias. Ah, ¿ustedes son Fraternidad San Pío X? No se las vendemos. Vengan los musulmanes, mira, aquí hay una iglesia muy bonita que pueden usar como mezquita. Pero Fraternidad San Pío X, eso no. ¿Por qué será? Bueno, se puede hablar mucho, pero así funciona la cosa, ¿sí? Entonces, ojalá pudiéramos tener una iglesia, pero si no la tenemos, pues no importa. Lo importante es tener la verdadera misa, ¿sí? Y poquito a poquito los fieles van teniendo todo lo necesario para la misa, porque se necesitan un montón de cosas. Ornamentos, manteles, candelabros, una mesa que sea adecuada, crucifijo, el misal, un montón de cosas las sacan. No es tan fácil.
Entonces, al principio venimos con una maleta cargada. Traemos todos nosotros. Y después ustedes van comprando poquito a poquito lo que necesitan. En un proceso a través de tiempo. Pero es hermoso poder ir construyendo algo que en el fondo es para la gloria de Dios. No es por otra cosa. Que hacemos lo que hacemos, por la salvación de las almas. Entonces, si quieren que sus hijos tengan la posibilidad de salvar su alma, es absolutamente esencial que tengan la verdadera misa y los verdaderos sacramentos. No hay otra posibilidad. Y para eso hay que trabajar y hay que sufrir un poco. Padre, si se pusiera una fecha y un lugar, ¿cuándo sería? ¿O hay requisito del número de gente? O sea, los que estamos aquí, que no sé si son 40, 50. Eso ya es un número interesante. Ya se puede hacer. Claro, porque es verdad, cada alma tiene un valor infinito. Pero no puede venir un padre por una sola persona. Tiene que haber un grupo. Además, se necesita cubrir ciertos gastos. Padre viene. Entonces, mientras más personas hay, más fácil se hace, porque no es tan fácil meterse la mano en el bolsillo y empezar a sacar dinero. Y si no hay ninguna pero entre todo, se puede. Otra que son codos. Por eso, entonces, es necesario que haya un grupito interesante. Querétaro, empezamos con 30 personas, ahora son 120 después de 5 años. Ya estamos a punto de comprar un terreno para empezar a construir la capilla. Claro, ¿cómo es posible eso? Y porque ha llegado gente que tiene recursos y Dios los manda. Pero bueno, si hay o no hay recursos, no es el problema principal. Dios sabrá cómo se las arregla. Lo importante es que haya un corazón bien dispuesto y que quiera jugársela por la verdadera fe. Y entonces Dios sabrá cómo hacer la cosa. Bueno, entonces, claro, habría que ver un posible lugar para celebrar la misa. Obviamente no acá, porque no cabe. Es un lugar más grande. Usted mencionaba que tenía un Salón, pero es muy grande. un salón. Yo también tengo algunos más chiquitos que se cagan como 60. Y otros son como 500. Hay otra posibilidad que mencionabas tú, Carlos, de un tío. También es bueno que nos tenemos la posibilidad de ahorita estar sirviendo en una capilla. Sí, bueno, yo también me da mucho gusto en todo esto de que está mencionando, pues que haríamos lo posible porque nos las prestaran si quieren que empezara todo esto. Habría que ver cuál es la mejor alternativa. Porque, por ejemplo, se puede arrendar un lugar, pero eso es tener que gastar dinero que se podría usar para comprar las cosas que se deben, por ejemplo. Si uno puede conseguirse un lugar del cual es dueño uno de los fieles, pues tanto mejor. ¿Sí? No sería rentar, pues sería, entonces, pedir nada más sería la licencia del sacerdote, porque también no se renta. Es posible que el sacerdote la conceda, pero es posible también que diga sí, y después el obispo se entera y ya vamos saliendo por otro lado. Con todo el sacerdote. Es complicado. ¿Sí? Algunas veces los padres tienen buena voluntad, pero no están absolutamente conscientes de lo que están permitiendo. Y cuando el obispo se da cuenta, le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Los hijos están comunicados sin más. Todo el fantasma de la... ¿Sí? Entonces, hay que estar consciente de eso. Entonces, como estamos empezando, podría ser, para no tener problemas, mientras se averigua otra opción mejor, pues vamos al saloncito de 60 personas. Si lo llenamos y la gente no cabe, tenemos que buscar otro lugar, y así. Es un viaje, ese es el paso 10. Es un viaje emocionante, se los aseguro. Y entonces, bueno, hay que buscar un lugar. Después hay que buscar una fecha para la primera misa en Toluca.
la cual ciertamente quiero celebrar yo, porque conozco toda la historia. Ya le pusimos una fecha probable con Carlos, sería el 2 de julio, que es el día después de la preciosísima sangre. Ahí hay otra diferencia muy grande. El calendario tradicional de la iglesia es distinto al calendario moderno. Hay varias diferencias. Y hay fiestas que se celebran en fechas distintas. Hay un caso muy interesante que es el de San Genaro en Nápoles, que se licúa la sangre para su fiesta. Le cambiaron los modernos la fecha de la fiesta al pobre San Genaro. Y la sangre se sigue licuando en la fecha antigua. Bien, nosotros tenemos el calendario. Entonces, ¿Es domingo? ¿Sería domingo? no, sería un domingo. Domingo 2 de julio. No digo, las misas en sí son domingos. Van a ser igual domingo si es válida. Ya lo vamos a otra misa, vamos a pongamos aquí en la misa. A ver, a este caballero hay que confesarlo. Si uno muere después de ir a la misa tradicional, No, cuando uno entiende la gravedad de la crisis que hay, que hemos tratado de explicar en pocas palabras, pues no va a la misa. La misa nueva se llama esta misa que todo el mundo conoce, con el cura cara al pueblo y todo eso. Cuando uno entiende la gravedad, dice, no, ahora pues voy a tomar las aguas cristalinas que me va a dar nuestro Señor. A ver, y ya no las aguas envenenadas de la reforma, de esta reforma que ha significado un grave daño para las almas. Gravísimo. Ustedes ven cómo la gente va perdiendo la fe. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo la gente se va cambiando a los protestantes? O pierde de plano la fe. O ya no va a misa. O no va a misa, claro. Sí. ¿Por qué? Porque ve una fe diluida, una fe que no tiene ninguna obligación, una fe aguada, una confusión. Eso ya no me interesa a mí. Lo que me interesa es salvar mi alma. Y si tengo que pues, cumplir con los mandamientos para salvar mi alma, pues lo hago. Y si estoy obligado a ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y si no voy es pecado mortal, pues bien, eso es. Así es la cosa. Y eso me interesa, es claro. No hay ambigüedad, no hay confusión. No, mira, si te gusta así, si no te gusta. No, eso no es el lenguaje católico. Mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Te gusta o no te gusta? No me importa, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que pide nuestro Señor. Entonces, bien, cuando uno entiende eso, pues ya no va a misa. Es que voy a venir una vez al mes a misa. Pues vendrás una vez al mes a misa. O sea, Dios da la gracia para poder sostenerse no teniendo la frecuencia normal de sacramento. Obviamente, cuando hay una misión de la Fraternidad San Pío X, a la cual la fraternidad va una vez al mes, supongamos, a Toluca se viene el tercer domingo de mes, supongamos. Y resulta que yo soy feligrés y me vino un patatón, si me estoy muriendo. Bueno, lo lamentamos, señor, nosotros vamos al tercer domingo del mes, así que usted está en proceso. Ahí agarra el padre y se viene, era enfermo, obviamente. Sí, es un fiel. Y por injusticia los sacerdotes deben atender a sus fieles. Viene el padre, ya está cerquita, así que uno no se muere en 2 horas, se muere en 3. Pero entonces, claro, la misa es una vez al mes, pero son fieles de la fraternidad. Entonces, cuando hay una necesidad, pues, es fácil. Tengo otra pregunta. Entonces, ahorita con lo que nos está diciendo sería, ¿por qué tanta prudencia hay que tener con la misa nueva y con todo lo que está viviendo en la iglesia? Porque por decir ahorita nosotros, como ya le comenté, estamos en un servicio dentro de esta iglesia que está comenzando.
Y sería, pero sí, yo sí me interesaría mucho seguir todo lo que ustedes, Por eso, sería Tampoco- cortar tajantemente tampoco o nosotros decimos, prudencia. si van a venir acá, no pueden pisar la misa. Hay toda una vida alrededor de las personas, ¿no? Entonces, no es posible tampoco hacer un corte así violento. Usted podría seguir en lo que está, pero lentamente va a dejarlo. Al darse cuenta. Pero para venir a la misa no le vamos a exigir, no, usted no puede pisar la iglesia, está contaminando y está impuro y no puede. No, no es eso, ¿sí? Pero lentamente sí. Naturalmente usted se va a dar cuenta que no va más. Oye, que por ejemplo, hemos hecho, no una costumbre, porque gracias a Dios, como si vamos a misa, a veces hasta bien, Ajá. y a veces, no, a veces sí, si vamos nos confesamos, celebramos, hemos hecho una parte de nuestra vida espiritual, Sí. esas decisiones, Ciertamente. y luego rezamos el rosario, y luego vamos a Santísimo, por ejemplo, todo eso, quiero pensar que hay que seguir en eso, ¿no? Yo Por eso sería cuando uno ya se hace tradicional, ya entiende que eso ya. Pero mientras uno no se haga tradicional 100%, pues está bien venir a la misa nueva, a la misa tradicional y ir entendiendo, ir confesándose, ir viendo la diferencia. Y uno poquito a poquito se va convenciendo. Y ya, empieza a ver cosas y dice, no, esto no está bien, esto tampoco, ya no soporto. ¿Sí? Así es la cosa. Pero claro, ustedes traen toda una trayectoria, entonces, pues el hombre es un animal de costumbres. Y no es fácil así cortar de raíz. Pero no es una condición para venir a la misa tradicional cortar así de raíz con lo moderno. Porque está toda esa parte humana, los amigos, está esto, está lo otro. Ciertamente con el tiempo uno termina cortando completamente. Eso tiene que saber. Porque hay un abismo de diferencia. No, ustedes tienen que hacer la petición. Si el superior de distrito aprueba la petición, ya para el padre Amosurrutia, Jorge Amosurrutia, que es el jefe de todo México. Él es el que autoriza que se vaya a decir la misa en algún lugar. Podría hacerla, pero ustedes la firman, todos los interesados. No, en la petición, y a continuación de la petición ustedes empiezan a firmar y bueno, si falta espacio, otra hoja y así, y la fecha. ¿Y a qué hora haces? Los domingos a qué hora haces la misa? ¿A las 5 de la mañana? Pues no sé. A las 6 de la mañana. Normalmente, cuando se empieza en una misión, hay otras cosas que tienen prioridad. Entonces, la misa de la mañana es un grupo que no va a tener túnica por el momento, se puede estar. Como a esta hora, sí. Llega el padre a las 5 de la tarde, confesiones, todos parroquianos, y después, mientras el padre confiesa, saca el rosario, y la Santa Misa. Esa es la mecánica. Si llega el padre a las 5 de la tarde, la misa a las 8. Si hubiera tanta gente como hay ahora, pues se demoran las confesiones. Suponiendo que se van a confesar todos, que todos van a pasar por la lavadora. Y entonces, claro, la misa sería como a las 7 de la tarde. Una misa rezada. La misa rezada dura ahora, terminaría a las 8 de la noche. Y ahí el padre ya
Se va de vuelta. Rosario a las como para prepararse para la entonces, pues al principio es así, el padre va el domingo se vuelve. Luego, cuando ya se establece una misión, los padres que quedan aquí, lo viene el viernes, claro, entonces ya cuando hay misión, claro, va el padre el viernes, y misa el viernes, sábado, domingo. Lo cual por el momento no es posible acá en Toluca. Por el momento estamos explorando a ver si hay interés. ¿No? Porque siempre en la primera plática, claro, mi padre, yo siempre quise la tradición, pero después empiezan los problemas. Pero bueno, es así. Pero entiendo que sí, aquí hay un corazoncito de buena voluntad y seguir con la verdadera doctrina. Así que se ve interesante, se ve promisorio. Bueno, paso 1, y yo voy a venir. Paso 2, va a ser la carta. Firman todos los interesados. Paso 3, entonces ya les comunicamos, si el superior aprueba, cuando vendríamos a hacer la misa, para lo cual habría que tener un lugar, sería probablemente un lugar que esté ofrecido. Exactamente. Y ahí el superior va a determinar, pues de la primera misa, el informe ya del padre González, con qué frecuencia va a venir el sacerdote a decir la misa. Él puede decir, ok, vamos a ir una vez por mes. O puede decir, vamos a ir una vez cada 2 meses. O puede decir 2 veces al año. Hay lugares en que vamos 2 veces al año. Otros que vamos una vez cada 2 meses. Y entonces, yo me imagino que en Toluca, que hay un grupo interesante de fieles, por las cercanías, una vez por mes. Como les digo, después, fue 3 domingos por mes. Se va subiendo el rango. Si pasa eso, que de repente hay gente que está muy entusiasmada con eso, después les meten miedo, qué sé yo, y se van para atrás. Así funciona la cosa. Esperemos que no sea el caso. Por un tibio. Mira, yo tengo. Ya, desde cuando nos han metido. Y que la cosa vaya prosperando y que vaya floreciendo. Entonces, bueno, ha sido un agrado, no sé si tienen más preguntas. Si no, procedo a darles la bendición. Y a comer. Eso, puedan ponerse.